Venezuela en alerta, guerra híbrida y sabotaje en el discurso oficial. Insurrección o alianza, chavismo y oposición renovada se unen para enfrentar a Estados Unidos. Contra su voluntad, ONU retira su ayuda a Venezuela y deja a miles de niños sin comida. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 21 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En medio de presiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, donde se contextualizan acusaciones de narcotráfico, rumores de intervención, sabotaje y denuncias de guerra híbrida, el secretario general del PCV, Diosdado Cabello, ha lanzado una serie de declaraciones que refuerzan la narrativa oficial de defensa nacional, denuncia internacional y control interno. El país se presenta como víctima de una campaña de desestabilización mientras se endurece el discurso contra la oposición y actores externos. Catherine García con el reporte. Venezuela endurece su discurso frente a lo que considera una ofensiva internacional liderada por Estados Unidos. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció presiones del Departamento de Estado sobre países latinoamericanos para que declaren al Cartel de los Soles como organización criminal y advirtió sobre una campaña mediática que busca justificar una intervención militar. En paralelo, acusó al senador Bernie Moreno de impulsar la eliminación del TPS para migrantes venezolanos y al gobierno estadounidense de sabotear el plan Vuelve a la Patria. Colombia, NTN24. Estos están desatados, los de NTN24. Yo sé por qué. Ponen entre comillas, el reino de terror de Maduro en Venezuela ya está para acabar, no finaliza el año. Dice Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Bogotá. Dice Bernie Moreno, estás en salsa, no te van a reelegir porque tú fuiste de los que levantó la mano para que le quitaran el TPS a los latinos. Estás como asustado que comienzas a atacar a Venezuela. Y que dice que Maduro no finalice el año. Uno no sabe si es una amenaza de muerte o qué, ¿no? En el plano interno, el también ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela vinculó a líderes de la oposición con acciones desestabilizadoras, acusando a María Corina Machado de encubrir tráfico de explosivos mediante empresas petroleras y a expresidentes colombianos de dirigir redes de narcotráfico tras la incautación de al menos 433 kilos de marihuana en Apure. Reiteró que cualquier intento de traición será respondido con fuerza institucional, que el uso de armas por civiles está prohibido y que irán por aquellos que hayan abogado por la injerencia en el país. Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedor de humo y después los que se asustan son ellos. Ahora, yo creo que tienen razón para estar asustados. Aquí no va a pasar nada, pero algo que pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Se lo hemos dicho una y mil veces. Una y mil veces. De ocurrir algo que no va a ocurrir, nosotros vamos por los que aquí han pedido, invasiones, bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos cómo se llaman, dónde están, qué hacen. Estas declaraciones consolidan una narrativa oficial de resistencia, soberanía y control en un contexto de alta tensión regional. El chavismo se presenta como un blanco de operaciones internacionales, mientras refuerza su legitimidad interna con acusaciones directas, medidas de seguridad y una postura de confrontación ante actores externos y opositores locales. Informó para ustedes Catherine García. Somos Impacto Venezuela. En momentos en que Estados Unidos refuerza sus medidas hacia Caracas, dirigentes de la llamada Alianza Democrática se desmarcan y critican cualquier acción internacional. El diputado Bernabé Gutiérrez y el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarrí, sostienen que son los venezolanos sin actores externos quienes deben definir el rumbo del país. Jalín Naín nos cuenta.
El diputado de la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática Intervenida, aseguró que los norteamericanos no cuentan con los votos de los venezolanos y advirtió que por ese motivo buscan atajos para desconocer la voluntad popular. El parlamentario llamó incluso a Nicolás Maduro a desplegar la fuerza frente a cualquier intento de intervención. Claro, vamos, venezolanas y venezolanos, con toda la fuerza, pensando en nuestros antepasados, pensando en nuestros hijos y en esta patria, vamos a unirnos todos sin mezquindad, apartando la diferencia política, a defender a Venezuela. Venezuela es de todos, Venezuela no es de nadie. Por su parte, José Gregorio Correa, también diputado de la Asamblea Nacional y miembro de Acción Democrática, defendió la instalación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales como un acto de soberanía. Este parlamento no acepta injerencia, solo compromiso con Venezuela, dijo, y subrayó que el país debe sostenerse con consensos internos, no con decisiones impuestas desde el extranjero. Los países se construyen con consenso y se construyen con autonomía. Y eso es lo que hace este Parlamento. Este es un Parlamento autónomo que no acepta ningún tipo de injerencia de nadie que no sea venezolano o que no tenga amor por este país. Sobre el mismo tema, el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, también apuntó contra Washington en su cuenta en la red social X. Citó un dicho popular para rechazar la presión internacional: el que trae candela de afuera quema su propio rancho. Recordó que en la historia las alianzas con potencias extranjeras derivaron en pérdidas territoriales y bloqueos económicos. Estados Unidos ha desplegado destructores submarinos, aviones de combate y más de 4.000 marines en el Mar Caribe, los cuales llegan cerca de las costas venezolanas, en lo que se llama una operación contra el narcotráfico. Sin embargo, esta demostración de fuerza no solo eleva la tensión en la región, también se ha convertido en un argumento de peso en los tribunales de inmigración, donde miles de migrantes aseguran que este despliegue militar demuestra que regresar a sus países significa volver a zonas controladas por cárteles, guerrillas y gobiernos bajo presión militar. Con el reporte, Génesis Pérez. Aunque oficialmente la ofensiva de Estados Unidos se trata de una operación contra el narcotráfico, el movimiento tiene un efecto inesperado en miles de migrantes que hoy buscan asilo. Fortalece sus argumentos de que volver a sus países de origen no es seguro. Abogados migratorios señalan que este tipo de maniobras evidencian que en naciones como Venezuela, los cárteles y grupos armados mantienen un control territorial que convierte el regreso en un riesgo de persecución o violencia. John de la Vega, especialista en la materia, advierte que la comunidad migrante debe documentar y sumar estas pruebas en sus expedientes de asilo para demostrar un temor fundado a regresar. Señores, esto sigue siendo evidencia que usted puede agregar a su expediente de asilo para demostrar el miedo bien fundamentado que usted tiene de regresar a los países donde estos carteles operan, y estos carteles tienen poderes de ciertas regiones, por ejemplo en México, o a nivel nacional cuando hablamos de Venezuela. Y también tenemos zonas en Colombia que se han convertido en estas áreas de control de guerrillas y carteles, y es por eso que ustedes tienen que buscar esta información y seguir agregándola a sus expedientes de asilo. Históricamente, Estados Unidos ha ofrecido refugio a extranjeros perseguidos por motivos políticos, religiosos o sociales, pero ese camino se ha vuelto cada vez más estrecho. Tras la cancelación del TPS y del parole humanitario por parte de la administración Trump, el asilo se convirtió en el último recurso. El problema es que ahora ese recurso también está bajo ataque. En marzo, el 76% de las solicitudes fueron rechazadas y en junio, el Departamento de Justicia dio un paso más, instruyó a jueces de inmigración a desestimar casos con rapidez, incluso de manera oral y sin necesidad de documentación adicional. Esta militarización del Caribe genera un efecto en cadena en países como Colombia y México, donde la presión contra el narcotráfico suele traducirse en reacomodos violentos de cárteles y grupos armados. Para los migrantes que provienen de estas zonas, el despliegue de tropas en Venezuela fortalece la idea de que el retorno no es solo inseguro, sino que los expone a un riesgo directo de persecución, secuestro o reclutamiento
reclutamiento forzado. El resultado es un proceso cada vez más acelerado de deportaciones, muchas veces ejecutadas por ICE en los mismos pasillos de los tribunales de inmigración. Para la Casa Blanca se trata de frenar abusos en el sistema y revertir lo que consideran la laxitud del gobierno de Joe Biden, pero en la práctica, el endurecimiento choca con una realidad. Más de 3,6 millones de expedientes de inmigración siguen pendientes en las cortes. Revisemos lo que es noticia en materia internacional. Según lo que destacan portales en la web, comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: no se atrevan a poner una mano en Venezuela. Advertencia de Vladimir Padrino a Estados Unidos. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió a Estados Unidos que no intervenga militarmente en el país luego de que este país anunciara el despliegue de buques en el Mar Caribe. Padrino López enfatizó que una agresión no solo sería contra las Fuerzas Armadas, sino contra todo el pueblo venezolano unido y que defenderán su soberanía. Además, sentenció que un ataque a Venezuela sería una agresión contra toda Latinoamérica y llamó a los pueblos de la región a mantenerse unidos ante amenazas externas. Finalmente criticó a los gobiernos de la región que se alinean con los intereses de Washington y afirmó que el país caribeño está preparado para defender su soberanía. China criticó despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y rechazó cualquier injerencia en Venezuela. China criticó este jueves el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, al considerar que viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional. Pekín se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países, expresó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning en rueda de prensa, y agregó: nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. El gigante asiático instó al gobierno de Estados Unidos a hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. ONU reducirá a la mitad el alcance de su programa de alimentos en Venezuela por falta de financiamiento. El Programa Mundial de Alimentos anunció la reducción a la mitad de sus operaciones en Venezuela debido a la falta de financiamiento. La decisión implica que ya no continuarán con el programa de comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas. Según el PMA, los desafíos globales de financiamiento están afectando planes humanitarios en todo el mundo, incluyendo a Venezuela. En febrero de 2023, el programa aprobó el Plan Estratégico 2023-2025 para Venezuela por $573 millones para fortalecer la alimentación escolar, según informó entonces la representación permanente del país caribeño ante la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. A pesar de haber trabajado durante 3 años para expandir su alcance, el plan estratégico aprobado en 2023 para asistir a más de 1 millón de personas hasta finales de 2025 se verá gravemente afectado. Miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y policías de México realizaron el miércoles un operativo de vigilancia conjunta para detectar a posibles migrantes indocumentados. Operaciones de vigilancia conjunta entre Estados Unidos y México para detectar a posibles migrantes indocumentados. Estos operativos espejos se llevan a cabo desde hace 4 años en diferentes puntos de la frontera de 3.100 kilómetros para contrarrestar el tráfico de personas, drogas y armas. Estos operativos que se han realizado hasta ahorita, durante 46 meses de gestión, 202 operativos, lo que implica también el rescate de más de 1.500 personas que han estado en situación de movilidad, en situaciones riesgosas como lo podemos ver aquí, el clima, las condiciones geográficas, el desierto, convierten el desierto en una muy mala opción para cruzar, que no vale la pena arriesgarse.
Las operaciones se intensificaron desde el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró una guerra a la migración irregular y al tráfico de fentanilo. El operativo es para parar el flujo ilegal que entra en los Estados Unidos. En realidad ahorita han parado, como saben las estadísticas, ya ha bajado mucho el número de inmigrantes que hay ingresado ilegalmente. Han bajado hasta el 95%. Cada uno en su respectivo territorio, los agentes recorrieron el miércoles en camionetas y un helicóptero un tramo del muro fronterizo que separa a la mexicana Ciudad Juárez de las estadounidenses Sunland Park y Santa Teresa. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Las acusaciones de narcotráfico y la recompensa millonaria sitúan a Nicolás Maduro en un escenario que recuerda al de Manuel Noriega en 1989. El paralelismo abre una incógnita sobre el rumbo de Venezuela. ¿Crees que estamos ante una nueva operación causa justa? Te leemos. Estamos en una situación mucho más grave que la situación de Panamá. Maduro tiene que entender que su tipo de gobierno no perdura en el tiempo y que tiene espejos en donde mirarse. La historia así lo confirma. En acuerdos ya nadie cree. Aunque muchos no lo crean, siempre habrá tiempo para una solución práctica y pacífica. Evitar la violencia es el deber de todos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.